Este estudio va a ser basado al Espíritu Santo. Voy a explicar, basado a Efesios, el primer capítulo de Efesios, vamos a explicar lo que es el Espíritu Santo. Yo vengo de una doctrina, o pertenecía a unas congregaciones que seguían la doctrina de la Trinidad. Yo me crié en la iglesia, yo me crié con esa doctrina. A mí lo que se me implementó en la mente fue que Dios era un Dios trino, que Dios se revelaba a su creación a través de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A mí me dio mucho trabajo romper esa estructura que se me había puesto en la mente, porque toda mi vida, hasta un poco de años más atrás, cuando de verdad empecé a estudiar la Biblia al completo, no lo que se me había enseñado, sino que desde el principio, desde el cover a cover, desde el principio hasta el fin, me empecé a estudiar y me empecé a dar cuenta que esta doctrina no tenía fundamento bíblico, la doctrina de la Trinidad. Yo encontraba en la Biblia que hablaba de un Dios, el Padre, el Dios soberano, que tenía poder sobre todo lo creado, era el creador. Encontré que el Hijo, Jesucristo, fue creado. Y encontré que el Espíritu Santo no era una persona, el Espíritu Santo era el Espíritu de Dios. Cuando usted busca la palabra espíritu en la Biblia, el significado original quiere decir disposición mental. Cuando habla del Espíritu Santo, quiere decir disposición mental santa. Ahora, también tiene otro significado cuando se refiere a seres espirituales. Quiere decir un ser espiritual, algo que fue creado en lo espiritual, que uno no puede ver. Pero cuando se refiere al Espíritu Santo, la Biblia cuota muchas veces que era el Espíritu de Dios, el Espíritu que venía de Dios, que era su disposición mental, su sabiduría, su inteligencia, tenía su poder. A través de esa sabiduría le daba a entender a su creación que la única salvación iba a venir a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, este capítulo lo vamos a leer y vamos a ver en qué versículos habla de estas cosas. Entonces, vamos a empezar en Efesios capítulo 1. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en Efeso y a los fieles en Cristo Jesús. Rápido vamos a identificar. Si Dios es un Dios trino, ¿dónde está el Espíritu Santo? Aquí rápido Pablo está diferenciando Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Dice a Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Efeso y a los fieles en Cristo Jesús. Verso 2. Gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre, Dios, el Dios soberano, y del Señor Jesucristo, de su Hijo. Hasta ahora en ningún momento, si Dios fuera un Dios trino, hubiera dicho paz a Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo y de nuestro Señor el Espíritu Santo, o algo así. Porque dicen que el Espíritu Santo también es la unión del Padre y del Hijo, que son uno, pero revelado en tres cosas, en tres personas. No es así. Versículo 3. Bendito sea Dios y Padre, a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí Pablo está diferenciando a Cristo y a su Padre. Le está dando la soberanía al Padre, Cristo, que le dio gloria a su Padre.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. ¿Delante de quién? Delante del Padre, porque los escogió antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el beneplácito de su voluntad. ¿De la voluntad de quién? Del Padre. Okay. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Y puso otro versículo aquí. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esa revelación es a través del Espíritu Santo, a través de su disposición mental, su santa disposición mental, es esa revelación, de que a través del arrepentimiento Él no quiere que nadie perezca. Ahora vamos a seguir leyendo. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Ve? La gracia de Dios, y nos hizo aceptos en Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿La gracia de quién? La gracia de Dios. Pero la remisión de pecados fue a través de su Hijo, que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en cual se había propuesto en sí mismo. ¿Ok? Está hablando de Dios el Padre. ¿Ok? El versículo 8 dice que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Ok? A través de Jesucristo, Jesucristo tenía el Espíritu de su Padre. Por eso es que llegó a cumplir su voluntad. Tenía la disposición mental, la sabiduría, la inteligencia, el poder del Padre, porque el Padre se lo dio para llevar a cabo su voluntad. A través de eso fue que Él llevó a cabo su voluntad. Ahora mire lo que dice Lucas 4:1. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Estaba lleno de la disposición mental de su Padre. La santa disposición mental. Eso es el Espíritu Santo. Ahora vamos a seguir leyendo. Versículo 10. En que la dispensación del cumplimiento de los tiempos había de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, aún en Él, en quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel. ¿Quién es aquel? El Padre, que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria. Sí, usted sabe cuando está hablando de Jesucristo y cuando está hablando del Padre, porque Jesucristo nunca cogió la gloria para Él. Jesucristo siempre le daba la gloria al Padre. Eso aquí está hablando del Padre. Para que seamos, versículo 12, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros quienes primero confiamos en Cristo, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Este versículo, el versículo 13, te está diciendo bien claro. Lo voy a leer suave. El cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad.
¿Cuál fue la palabra de verdad? Lo que vino a revelar Jesucristo, que Él estuvo con el Padre y a través de Él Dios iba a cumplir el plan de salvación. ¿Para qué? ¿Cuál era el plan de salvación? ¿Salvarte de qué? ¿Qué era lo que dominaba? La muerte. Ese era el plan. El plan de salvación era poder pasar la eternidad con Dios, pero había que vencer la muerte. So, el plan de salvación, ¿de qué te iba a salvar? De la muerte eterna. ¿Ok? El cual también confiaste en vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación a través de Jesucristo, en quien también desde que creísteis fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ok, cuando fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, lo que quiere decir eso es que a ellos se les prometió la resurrección y se les prometió la vida eterna. Al ellos ser sellados con esa promesa, ellos entendieron, se le abrió el entendimiento del plan de Dios, de la voluntad de Dios. Al ellos tener ese entendimiento, entonces se agarran por fe de esa promesa. Por eso la Biblia dice que por fe seremos salvos. Pero lo que está hablando es que a través de esa fe, a través de esa promesa que tú coges por fe, tiene que ser por fe, porque de la única manera que se va a llevar a cabo es en el día de resurrección. O sea, yo no puedo coger una promesa sin fe porque todavía no ha llegado el tiempo. Versículo 14. Este versículo es bien importante. Mira lo que dice. En el 13 está hablando de la promesa del Espíritu Santo. Ahora el 14 continúa diciendo que es las arras de nuestra herencia hasta la redención y la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, cuando leemos ese versículo, la palabra arras quiere decir seguridad de descansar. La palabra redención quiere decir rescate a su totalidad. Si leemos que es la seguridad de descansar, de nuestra herencia hasta el rescate en su totalidad, de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Está hablando del día de resurrección. ¿Okay? El versículo 15. Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, si la Trinidad es un Dios personificado en tres, ¿cómo que Jesucristo tiene un Dios? Si es el mismo Dios, no puede ser. Cuando Jesús resucitó, que María Magdalena lo trató de tocar, Él le dijo: no me toques porque no he ido al Padre. Voy al Padre, mi Dios, a vuestro Dios. Estaba diciendo que no solamente Jesús reconocía a su Padre como su Dios, sino que le estaba diciendo: ese es el Dios de ustedes, ese es el Dios soberano. Sigue diciendo, lo voy a empezar: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ese es el Espíritu Santo. Lo que está hablando ahí es que le va a dar el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que le da el entendimiento, que te abre el entendimiento para reconocer su plan de salvación a través de su Hijo. Su Hijo iba a llevar a cabo el plan de salvación a través de su muerte. Cuando Dios, su Padre, lo resucita, ahí se cumple la promesa de que a través de esa resurrección va a haber resurrección a toda la humanidad, todo el que se arrepienta y siga los mandamientos de Jesucristo, como maestro, como amo. Pero el Dios todopoderoso, el Dios soberano, que es el Padre, era el que iba a cumplir su voluntad a través de su Hijo.
Ahora, el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí lo está confirmando. A través de lo que él hizo a través de su Hijo, nos confirma a través de su espíritu, de su entendimiento, que ese es el plan de salvación. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fortaleza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora, la cual operó en Cristo. ¿Se acuerda que Cristo fue lleno del Espíritu Santo? Fue lleno de la disposición mental de Dios el Padre para cumplir su voluntad, para llevar a cabo todo lo que él hizo. Jesucristo se agarró de la promesa que le había dado el Padre y así la llevó a cabo. ¿Dónde vemos esto? Vamos a buscar Juan 2:19. Mucha gente dice, y esto yo estaba hablando con una persona, y él decía que el que resucitó a Jesús fue el Espíritu Santo. Entonces, estaba hablando con otra persona y decía, no, Jesús se resucitó él mismo, porque él era el Padre, él era el Dios Altísimo. Ahora, vamos a ver quién resucitó a Jesús. Pero primero vamos a buscar Juan 2:19. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. De ahí ellos cojan ese versículo para decir que Jesús se resucitó él mismo. Ok, vamos a buscar los versículos que habla de esto. No solo uno como hacen muchas personas. Vamos a buscar Juan 10, 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ahí también ellos dicen, no, Jesucristo, mira, Jesucristo se resucitó él mismo porque él era el Padre de una Trinidad. Pero entonces no leen el versículo siguiente, dice, nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Mire lo que dice. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el mandamiento fue la promesa que él agarró porque el Padre lo iba a resucitar. Él estaba seguro de que a él poner su vida la volvería a tomar porque esa fue la promesa que le dio su Padre, que eso iba a pasar. Ahora, vamos a ver en Hebreos 5, del 5 al 10, vamos a ver quién resucitó a Jesús. Hebreos 5, del 5 al 10. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Ahí te lo está diciendo, no se glorificó a sí mismo, sino que él le dijo, ¿quién le dijo? Vamos a ver, tú eres mi hijo. El Padre le estaba diciendo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, oiga bien lo que dice el versículo 7, el cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, el que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Y aunque era hijo, pero lo que padeció, aprendió la obediencia. Y fue llamado de Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En el versículo 7 te está hablando bien claro que el Padre es el que lo iba a resucitar. Vamos a leerlo de nuevo. El cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. ¿Quién era ese? ¿A quién él le suplicaba con lágrimas? A su Padre. A él era quien él lo oraba.
Cuando tú dices que Jesús es el Padre, entonces ¿a quién Jesús le está orando? ¿Era Jesús un loco? ¿A quién él iba al monte en privado y le oraba? ¿A él mismo? ¿Eso tiene algún sentido? No. Él estaba orando al Padre. Ahora, eso no es todo. Vamos a ver en Hebreos 13:20. Vamos todavía a hablar de quién resucitó a Jesús. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Dios, el Padre, resucitó a su Hijo. Eso no es todo. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Por su espíritu, por su sabiduría, por su poder. Todo lo que cada vez que habla del Espíritu Santo está hablando del poder y la sabiduría de Dios. A través de esa sabiduría es que podemos ser resucitados en el día de resurrección a través de Jesucristo, que es el que tiene el poder ahora. Una vez Él resucitó, ahora Él se le dio la autoridad de resucitarnos a nosotros. Pero eso no es todo, vamos a leer. Ok, Hechos 3:15. Dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahí bien claro, te está diciendo quién resucitó a Jesús. Ahora, ¿por qué estamos seguros de que Jesús fue resucitado por Dios, su Padre? Vamos a leerlo. Primera de Timoteo 6:13. Vamos a buscarlo aquí. Primera de Timoteo 6:13. Si no me equivoco, al 16. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Está hablando del Padre. ¿Cómo sabemos eso? Porque ahora dice, y de Cristo Jesús, que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato. Uno está diciendo que Dios da la vida a todas las cosas, y el otro está diciendo que Jesús testificó antes de Poncio Pilato. Que guardes este mandamiento sin macula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bendito y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y poder sempiterno. Amén. ¿Quién es el único Dios que nadie ha visto? Dios el Padre. Eso quiere decir que Jesús lo va a revelar a Él, porque Jesús es el único camino a Dios el Padre. El único que da la vida, el único que es, como dice el versículo, el versículo 16, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Ningún hombre ha visto a Dios porque no lo puede ver. El único que ha visto a Dios, que ha llegado a ser hombre, es Jesús. Por eso uno de los versículos dice, yo estaba con el Padre, y yo vengo del Padre, y el Padre me envió. Porque es el único hombre que ha podido ver a Dios, porque él estaba con Dios antes de haber sido hecho carne. Ahora, vamos de nuevo a Efesios 1:21. Ya estamos claros que el que resucitó a Jesús fue Dios el Padre, a través de su poder, a través de su Espíritu. Efesios 1:21. Sobre todo principado y potestad, y potencia y señorío, y sobre todo nombre que
que se nombra no solo en este mundo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Está hablando del Padre. Ahora, hemos podido entender a través de este simple capítulo que el Espíritu Santo, primero que nada, no se le da el mismo lugar de Dios el Padre ni de su Hijo. ¿Por qué no se le da ese lugar? Hablando en ese sentido, es porque no es una persona. El Espíritu Santo nunca es glorificado, nunca es alabado, nunca se le ha orado en las Escrituras. Si el Espíritu Santo fuera un Dios, o si fuera, vamos a decir que Dios fuera una Trinidad, y nosotros oramos en el nombre de Jesucristo, ¿ok? ¿Por qué no podemos orar en el nombre del Espíritu Santo? Y eso nos lo enseña la Biblia. Porque no es una persona. Si fuera una persona, se le orara, o fuera glorificado, como le damos la gloria a Jesucristo también, o fuera honrado, como le damos la honra a Jesucristo por lo que hizo. Pero nada de eso. Y si usted se pone a buscar bien, el Espíritu Santo, como es la mentalidad de Dios, es lo que nos lleva a cumplir su voluntad y entender su plan de salvación. Cuando usted se pone a ver, especialmente en el Apocalipsis, ¿dónde está el Espíritu Santo ahí? Si fuera una persona, ¿dónde está el Espíritu Santo? No aparece en el trono por ningún lado, no se menciona. Pero si fuera una persona, es lógico. Déjese de estar siguiendo una doctrina que la Biblia no enseña. La Biblia no dice que el Espíritu Santo es una persona, porque explique ciertas cosas con personificaciones. Es para llevar un mensaje. Hay muchas personificaciones en la Biblia. Hay personificaciones de las tablas, de las piedras, de la sangre, de la sabiduría, de la luna, del sol. Todas esas cosas son personas. No, son personificaciones para llevar un mensaje. Ahora, muchas personas creen que el Espíritu Santo le fue dado a los apóstoles en el día de Pentecostés, cuando recibieron el don de hablar en idiomas, de hablar en lenguas. Y no es así. Ahí fue cuando recibieron poder. Pero cuando recibieron el Espíritu Santo, fue el día después de la resurrección de Jesús, el primer día de la semana, cuando ellos estaban en el cuarto, en un cuarto reunidos, y Jesús entró. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de eso. Y vamos a ver cuándo fue que ellos recibieron el Espíritu Santo. Vamos a buscarlo en Juan 20:19. Y el mismo día, al anochecer, siendo el primero de la semana, estando las puertas cerradas en donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús, y poniéndose en medio les dijo: paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora, vamos a leer esto mismo en Lucas. Lucas 24:1. Primero vamos a leer qué día fue esto. Y el primer día de la semana, de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado en algunas otras mujeres con ellas. Más adelante sigue diciendo, está hablando del mismo día, usted lo puede leer, pero 44 versículos más adelante. Pero el mismo día, lo mismo que pasó en Juan 20:19, está pasando en Lucas 24. Vamos a leer el versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras.
Ok. Al ellos recibir el Espíritu Santo, como cuando los recibieron en Juan 20:22, que sopló y dijo recibir el Espíritu Santo, es lo mismo que está hablando Lucas y dijo, y les abrió el entendimiento. ¿Por qué? Bueno, el versículo 44 te lo explica. Porque ellos se dieron cuenta que Jesús cumplió todo lo que hacía la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Que al ellos ver a Jesús resucitado, ellos se dieron cuenta que todo lo que hablaba la ley de Moisés, los profetas y los salmos, Jesús lo cumplió. Y al él ser resucitado, cumplió todo lo que tenía que ver con las escrituras. Pudieron entender, wow, este sí es el Hijo de Dios, cumplió todo esto y Dios lo resucitó. Cuando aquí habla, porque estamos hablando de qué es el Espíritu Santo, cuando aquí habla de que ellos recibieron el Espíritu Santo, fue que recibieron la sabiduría, la disposición mental santa de Dios para entender que el plan de salvación era a través de su Hijo. Eso es el Espíritu Santo. Ahora, muchas personas se olvidan de que el Espíritu Santo está en el Viejo Testamento. Muchas personas dicen, no, es que cuando Jesús murió, Él iba a mandar el Consolador y el Espíritu Santo estaba con el Padre y después lo mandó. Y no es verdad, el Espíritu Santo está por todo el Viejo Testamento. Y uno de los ejemplos más lógicos es el rey David. El rey David se le fue dada la revelación del Hijo de Dios. El rey David, si usted lee en el Salmo 22 y en muchos otros salmos, él está hablando del Hijo de Dios, de Jesús. Y todos esos salmos fueron cumplidos a través de Jesús, de todo lo que hizo Jesús. Ahora, si ya entendemos que el Espíritu Santo es el conocimiento, la sabiduría, el poder de Dios que Él te da para abrirte el entendimiento, para poder mostrarte su plan de salvación a través de su Hijo. ¿Para qué? Para que tú reconozcas a su Hijo como el que va a reconciliarte con su Padre. Es el que te va a llevar al Padre. Para eso es el Espíritu Santo, te abre el entendimiento para eso. Vamos a ver en Hechos capítulo 2, vamos a leer del 22 al 36. ¿Cómo David tenía ese entendimiento? A David se le dio ese entendimiento. Vamos a leer. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios, entre vosotros con milagros y prodigios y señales que Dios hizo en medio de vosotros por medio de él. Como también vosotros sabéis, aquí claro te está diciendo que todo el poder que fue revelado por Jesucristo era del Padre. Dice que fue por medio de él. Dios hizo todos estos prodigios y milagros a través de Jesucristo. Si Jesucristo fuera el Dios soberano, entonces no necesitaba el Padre para hacer todos estos milagros. Pero todo fue a través de su Hijo, pero todo el poder venía del Padre. Versículo 23. A este entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos crucificándole, a quien Dios resucitó, Dios el Padre lo resucitó, habiendo soltado los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser retenido por ella. Porque David dice de él, miren lo que dice David, el rey David, veía al Señor siempre delante de mí. A él se le reveló el Señor Jesús. Él lo veía. Al Padre nadie lo ha visto, ni lo podrá ver hasta el día de resurrección. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. ¿La esperanza de qué? De que un día va a ser resucitado. Porque no dejarás mi alma en el infierno. Esa palabra en verdad quiere decir en la tumba. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia.
Varones hermanos, permitidme hablaros libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que del fruto de sus lomos, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, que se sentaría sobre su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, en la tumba, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios. ¿Quién lo resucitó? Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, ¿quién lo exaltó? Dios. Si Jesús fuera el Dios Altísimo, él no necesitaba que el Padre lo exaltara. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Al rey David se le reveló el Mesías, se le reveló lo que iba a ser el Hijo de Dios. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí está concluyendo de que lo que estaba hablando del rey David en los Salmos era del Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo David sabía esto? Porque el Espíritu Santo estaba en David. La revelación, la sabiduría de Dios, de su plan de salvación a través de su Hijo, el rey David la conocía. A través del Espíritu Santo dársela. El Espíritu Santo no era una persona, sino que es la sabiduría, la inteligencia, la voluntad revelada de Dios para que nosotros podamos entender. Ese es el Espíritu Santo. Espero que esto les ayude. Si usted lo quiere creer, créalo. Si no, siga practicando la doctrina de esa la Trinidad, que no le va a ayudar a entender todos estos versículos. Pero me gusta compartir lo que yo he vivido a través de las Escrituras para que entonces puedan entender un poco mejor. Yo hubiera querido que alguien me hubiera explicado esto sin yo haber tenido que estudiar tanto. Pero no fui tan privilegiado. A lo mejor Dios permitió que yo mismo la experimentara a través del estudio de las Escrituras para poder saber en qué piedra pararme, con qué evidencia. Que la Biblia está llena de evidencia de lo que es el Espíritu de Dios y no es una persona. Espero que les ayude y sigan estudiando.